Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Chapter 8. Chapter 8, un St. Floor Labyrinth. Nota del autor. ¿Recuerdan cuando les dije que tenía cosas que hacer hoy? Me fue genial, y no podría estar más feliz. Así que pensé en compartir esa felicidad con ustedes con un doble lanzamiento. Disfruten su segundo capítulo hoy. 9 de noviembre de 2022, Aincrad Uner Piso, Tolvana. Era media mañana, y Drifter, Yuna y Nautilus estaban a las afueras de Tolvana. En ese momento, Drifter intentaba, sin éxito, calmar a una Yuna muy enfadada. No pensó que reaccionaría tan bien cuando les dijo que hoy iría al laberinto. Solo. No lo entiendo. ¿Por qué no podemos quedarnos juntos? ¿Por qué quieres ir allí? Drifter miró a Nautilus suplicando ayuda, pero el chico se negó a mirarlo. Parecía decidido a ignorarlo. Suspiró. Honestamente, estoy un poco por encima del nivel de los mobs de afuera, Yuna. Y tú y Nautilus demostraron ser más que capaces de cuidarse solos. Entonces iremos contigo. ¡No! ¿Por qué no? Tú mismo dijiste que somos muy capaces. Es diferente. Hablé con mucha gente y compré la información de algo. Los enemigos dentro de la torre son mucho más peligrosos. Otra razón para que no vayas. Yuna se cruzó de brazos y miró fijamente a Drifter. Este no pudo hacer más que rascarse el puente de la nariz, exasperado. Escucha, Yuna. Si quiero hacerme más fuerte, ahí es donde tengo que estar. ¿Por qué estás tan obsesionado con que me estoy haciendo más fuerte? Para que podamos escapar de este infierno. Aincrad definitivamente no parecía un escape infernal. Tan solo el primer piso ya era un lugar hermoso, lleno de llanuras, colinas cubiertas de hierba, bosques y ríos cristalinos. Pero para Drifter, para cualquier jugador, este era su infierno personal. Y Yuna lo sabía. No puedes esperar unos días más. Naut y yo trabajaremos duro. Llegaremos al nivel 8 antes de que te des cuenta. Era una propuesta tentadora. Tener a alguien que te cuidara las espaldas mientras luchabas era, como mínimo, tranquilizador. Pero Drifter negó con la cabeza. Yuna pateó el suelo, infeliz, pero sabía que era imposible hacerle cambiar de opinión. De acuerdo. Pero solo por 2 días, ¿me oyes? 2 días. Luego nos uniremos a ustedes, les guste o no. Drifter levantó las manos en señal de rendición. Yuna seguía muy enfadada, pues agarró a Nautilus del brazo y se lo llevó a rastras. El jugador, que parecía haber encontrado un alma gemela en Drifter tras la reprimenda, levantó el puño en señal de despedida antes de bajarlo rápidamente cuando Yuna le dio un codazo en las costillas. A pesar de saber que eso solo la enojaría más, Drifter no pudo evitar reírse entre dientes. Tras la partida de ambos, caminó hacia la entrada del laberinto del primer piso, eliminando a algunos enemigos por el camino. Poco después, llegó a la base de la gigantesca torre que conectaba 2 pisos de Aincrad. Frente a él había una puerta que no desentonaría en un palacio. Sin dudarlo, Drifter entró. El laberinto estaba compuesto de innumerables pasajes, puentes y senderos. Los puntos cardinales parecieron dejar de funcionar en cuanto puso un pie dentro. Por suerte, su mapa se actualizaba automáticamente mientras caminaba, o estaría muy preocupado por no encontrar la salida. La guía de Argo también fue innegablemente útil en esta situación. El vagabundo avanzaba lentamente por el laberinto. Deslizó la lanza de su espalda y dio pasos cuidadosos y mesurados. Quizás era demasiado cauteloso, pero todo lo que había aprendido sobre este lugar apuntaba a una sola cosa. Un solo movimiento en falso, y estaba perdido. Su cautela dio resultado, y oyó a la turba antes de verla. Apretando la lanza con más fuerza, se asomó por la esquina y vio 3 monstruos bípedos.
Parecían una mezcla entre humanos y perros, con la piel roja y unos ojitos crueles y pequeños. A diferencia de los enemigos de afuera, esos kobolds de la ruina usaban armas, y uno de ellos incluso tenía una armadura. Dos de ellos sostenían hachas cortas de una mano, y el tercero tenía la misma lanza que Ágil vendía. Quizás, con suerte, Drifter la soltara. Pero tenía que matarlos primero para que eso sucediera. Respirando hondo, Drifter dobló la esquina, captando al instante la agresividad de los enemigos. Estos gruñeron y se abalanzaron sobre él. Drifter apuñaló al que iba delante, pero el kobold de la ruina se apartó, y la punta de su lanza solo le rozó la piel, reduciéndole apenas un poco la salud. Drifter no esperaba que los monstruos fueran tan ágiles y entró en pánico cuando el kobold se acercó a él con el hacha en alto. Una cosa era leerlo en la guía de Argo, y otra muy distinta enfrentarse a la realidad. Tras tambalearse hacia atrás, Drifter alzó su lanza y bloqueó el golpe con rapidez. Una pequeña parte de su mente vio cómo se desvanecía una cuarta parte de la durabilidad del arma. La mayor parte de su mente se centraba en mantenerse con vida. Ambos se tambalearon hacia atrás al chocar, pero Drifter se recuperó más rápido que el kobold de la ruina. En lugar de contraatacar, el jugador aprovechó la oportunidad para distanciarse, esquivando a los otros dos enemigos. Tras estabilizarse, Drifter observó a sus oponentes. Suya no les permitía pensar demasiado, así que, en lugar de rodearlo, los tres lo atacaban de frente. Una oportunidad perfecta para probar su nueva habilidad. La lanza de Drifter brilló verde y atacó dos veces, de izquierda a derecha y luego de vuelta a la izquierda. Los tres enemigos fueron alcanzados por los golpes, especialmente el del centro, cuya barra de salud se volvió amarilla. Arco horizontal se desbloqueó ayer, después de que la maestría de lanza de una mano de Drifter alcanzara los 90 puntos. Era una habilidad simple que básicamente añadía un ataque más a horizontal. Además, era muy útil. Durante el segundo enfriamiento, Drifter no se quedó inactivo. Había aprendido a las malas que quedarse quieto esperando a que su habilidad se recargara era una pérdida de tiempo y una vulnerabilidad. Así que llenó ese vacío con dos golpes normales, todos dirigidos al kobold de la ruina con menos vida. Algo que todo jugador, todo luchador, sabía era que, cuando te superaban en número, debías concentrarte en reducir la cantidad de enemigos. Era mejor eliminar a un enemigo por completo que infligir mucho daño a todos. Cuando la salud del kobold de la ruina llegó al rojo vivo, la patrulla también se recuperó del efecto desestabilizador del arco horizontal. Uno de ellos se acercó por la derecha, con el hacha de una mano apuntando al abdomen de Drifter. Otro intentaba cortarle la cabeza. En ese momento, Drifter tomó una decisión rápida, y probablemente errónea. En lugar de retirarse o defenderse, siguió adelante. Activando Púa de Furia, saltó hacia adelante, esquivando al kobold que intentaba decapitarlo. Casi con toda seguridad sería un golpe crítico, y no quería ver cuánto le restaría salud. Por desgracia, eso también significaba que no podría esquivar por completo al enemigo a su derecha. Su lanza atravesó el centro del kobold de la ruina y lo destrozó en píxeles justo cuando el hacha se clavó en su flanco. Si esto fuera real, Drifter seguramente estaría desmayado de dolor. Pero esto era Sao, así que solo gruñó cuando el impacto lo obligó a retroceder y vio como sus PS se reducían un 30%. Valió la pena. Con solo dos enemigos a los que enfrentarse, Drifter se sintió mucho más tranquilo. Mientras se tomaba una poción de salud, dioses, qué mal sabían. Esquivó dos golpes de los kobolds de la ruina. Con un horizontal, despachó al segundo enemigo. Inconscientemente, Drifter se relajó. Después de todo, solo le quedaba un kobold más, ya de amarillo, por matar. Y como siempre, fue justo entonces cuando las cosas se torcieron. El hacha en la mano del kobold de la ruina brilló repentinamente al rojo vivo y aceleró. Una pequeña parte del cerebro de Drifter reconoció que se trataba de la habilidad de hacha a una mano doble hendidura. Había leído sobre ella en la guía de Argo, pero en el calor del momento, olvidó que los kobolds de la ruina eran criaturas semihumanas y, por lo tanto, también podían usar habilidades con la espada. Ese lapsus casi le cuesta la vida.
Incapaz de esquivar a tiempo, Drifter recibió un golpe frontal de la habilidad. 2 golpes salvajes le dejaron profundos cortes en el pecho. Su salud, que se había recuperado por completo tras la poción, cayó instantáneamente a un tono amarillo, casi rojo. De no ser por la armadura pectoral que llevaba, Drifter estaría en peligro mortal. Aún así, seguía aterrorizado. Ark. En un intento desesperado por sobrevivir, pateó al kobold. No le causó casi ningún daño, pero lo obligó a retroceder lo suficiente como para que pudiera retirar su lanza y clavársela en el cuello. Lo hizo 1, 2, 3 veces, hasta que agotó la salud del kobold de la ruina. Respirando pesadamente, Drifter se desplomó en el suelo. Abrazando su lanza como si fuera una almohada, miró la barra de salud en la esquina superior izquierda de su visión. Eso estuvo cerca. Demasiado cerca. Se había vuelto demasiado confiado. Complaciente. Ja, Yuna no puede enterarse de esto. Nunca dejaría de oírlo. Mientras esperaba que sus HP se recuperaran lentamente a través de la regeneración pasiva cuando estaba fuera de combate, y con la ayuda de una poción de salud, Drifter revisó las notificaciones que recibió. Guau, no era de extrañar que los jugadores de Tolvana fueran mucho más fuertes que otros. Con solo eliminar una patrulla de kobolds, había llenado casi la mitad de su barra de experiencia. Claro que estaba solo, así que no tuvo que compartir la experiencia con nadie, y casi había muerto, pero aún así, lo único desafortunado fue que la lanza de kobold que quería no había aparecido. Sin embargo, lo que había dejado caer eran muchos materiales. Se venderían a buen precio. O tal vez debería quedárselos y usarlos para mejorar su equipo y el de su grupo. Y además, Drifter hizo clic en un objeto y vio un trozo de carne cruda materializarse en sus manos. Tuvo que contener el impulso de tirarlo. Ese sería un ingrediente que no usaría. Jamás. Tras guardarlo, Drifter se levantó. Al mirar las profundidades de la torre, su mirada se llenó de una determinación sin precedentes. Había sobrevivido a su primera pelea allí. El laberinto no lo había conquistado, por muy cerca que hubiera estado. Sao no lo había conquistado. Él lo conquistaría. Continuó, esta vez con más cuidado. Drifter se topó con otras 2 patrullas de kobolds de la ruina y las destruyó antes de oír el sonido de la lucha. Tras dudar unos segundos, apretó los dientes y corrió hacia el ruido. Podría haber sido una mala decisión, pero se odiaría si luego descubriera que otro grupo había sido aniquilado, y que podría haber sido por su inacción. Al doblar la esquina, Drifter vio a un grupo de 4 luchando contra 3 enemigos. 2 de los jugadores, con escudos, contenían a un enemigo cada uno, centrándose en defender en lugar de atacar. Los jugadores restantes, 2 espadachines, formaban equipo para enfrentarse al último kobold de la ruina. Todas sus barras de salud estaban en verde. Drifter se detuvo a cierta distancia y suspiró aliviado. El grupo estaba bien coordinado y parecía capaz de controlar la patrulla kobold con facilidad. Aún desconfiaban de su entorno y habían notado a Drifter en cuanto llegó. Levantó una mano a modo de saludo. ¿Necesitas alguna ayuda? No, pero gracias. Drifter asintió y retrocedió unos pasos para evitar de entrar en el rango de agresividad de los mobs por error o distraer a los luchadores. A pesar de la negativa del líder del grupo, decidió quedarse cerca hasta que terminara la pelea, por si acaso algo salía mal. Por suerte, no fue así. Después de que los 2 que se aliaban contra el kobold de la ruina lo liquidaran, se unieron al tercer jugador y luego al cuarto, acabando rápidamente con los enemigos restantes. Drifter pensó que Yuna y Nautilus necesitaban subir de nivel rápidamente. Sería mucho más fácil, y mucho más seguro, si tuviera a sus amigos con él. Acercándose a ellos, Drifter saludó a los jugadores. Parecía haberles causado una buena impresión, pues eran muy amables. El líder del grupo, un jugador de pelo azul claro, ¿cómo? Conocido como Diabel, le estrechó la mano. Gracias por ofrecerte a ayudar y por quedarte. Me alegra saber que hay alguien dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Drifter dio una respuesta cortés, que tanto Diabel como sus compañeros parecieron encontrar divertida, a juzgar por las risas.
He jugado suficientes MO para saber que no es cierto. Pero esperemos que tengas razón. Nos vemos por ahí, amigo. Gracias de nuevo. Drifter asintió y el grupo se marchó. No le preguntaron por qué estaba solo, ni le ofrecieron unirse a ellos, y él lo aceptó de maravilla. De todas formas, lo habría rechazado. Antes era una cosa, pero ahora que sabían que SAO era un juego a muerte, todos se habían vuelto mucho más cautelosos con los desconocidos. Negando con la cabeza, Drifter eligió un camino diferente al que habían tomado Diabel y los demás. Aún faltaban algunas horas para que regresara a Torbana. Chapter 9. Chapter 9, The Blacksmith. GRR, Arc. 1. Con un ataque directo de su lanza, Drifter le partió la cabeza a un kobold de la ruina. En el mismo movimiento, se agachó y le amputó la pierna a otro. El monstruo cayó, gruñendo y aún intentando morderlo, pero Drifter no se vio afectado. Giró su lanza en una exhibición que jamás habría creído posible 4 días atrás y lo apuñaló en el pecho. Se disipó en polígonos, y Drifter examinó su recompensa. Esta era la 13ª patrulla de kobolds que eliminaba hoy, y con eso ya había ganado 2 niveles completos. También había ganado bastante dinero. No lo suficiente para compensar lo que le pagó a Argo, pero esa información ya se había amortizado con creces. De repente, Drifter dejó de ojear las notificaciones sin rumbo. Tras leerlas bien para confirmar que no veía nada, una gran sonrisa se dibujó en su rostro. 2 clics después, Drifter sostenía una lanza kobold en sus manos. El arma no era bonita. De hecho, bastante fea. Estaba completamente oxidada y parecía tener manchas de sangre seca. Pero era mucho más fuerte que su lanza del viejo soldado. Incluso más pesada. A Drifter le gustaba eso. Sus estadísticas estaban distribuidas equitativamente entre fuerza y destreza. Podría usarlas mejor con un arma más pesada. Probó la lanza kobold varias veces y sonrió. Estaba casi seguro de que era un arma que podría durar varios pisos, siempre y cuando consiguiera las mejoras adecuadas. Ahora que tenía su nueva arma, conseguir una mejor armadura era lo siguiente en la lista. No por él, sino por Yuna. Esto era algo en lo que él y Nautilus estaban de acuerdo, y se negaron a ceder, para gran disgusto de la cantante. Si Yuna iba a desempeñar un papel secundario, al menos se asegurarían de que estuviera bien equipada para sobrevivir. Rebuscando en su inventario, Drifter frunció el ceño. La armadura era un problema. Los kobolds de la ruina no dejaban ninguna, probablemente porque no llevaban ninguna, y su grupo ya estaba equipado con lo mejor que se podía comprar a los PNJ de afuera. Podría haber misiones como las que otorgaban la lanza del viejo soldado y la hoja aneal, pero estas tardarían en completarse, e incluso así, solo darían una pieza de armadura, lo cual no era suficiente para 3 personas. Al observar todos los materiales de artesanía que tenía en su bolsa, pieles y colmillos de jabalí, pieles de lobo, huesos de kobold y más, Drifter pensó que tal vez fuera el momento de buscar un artesano jugador. Miró la hora. Ya eran las 5:30 p.m. afuera, el sol ya habría empezado a ponerse sobre Aincrad. Hora de volver. Drifter, ¿dónde están, chicos? Nautilus. Ya casi regresamos. Vagabundo. Te espero en la plaza. Nos vemos allí. Tras recibir una respuesta positiva, Drifter miró por encima del hombro del jugador que tenía delante. Quedaban más de 20 personas inmóviles. Como Drifter descubrió por desgracia, solo había un par de herreros PNJ en Torbana. Eso significaba que todos los jugadores de la ciudad, unos pocos cientos, tenían que hacer cola para reparar su equipo. A pesar de lo rápido que fue, Drifter se estaba cansando. Había pasado todo el día luchando, y esto era lo último que necesitaba. Para distraerse de su aburrimiento, Drifter dejó vagar la mirada. Torbana estaba más concurrida que ayer. Tenía sentido. Tarde o temprano, los 10.000 jugadores, o 9.400 ahora, pensó con tristeza, tendrían que abandonar la ciudad de los comienzos y explorar, a menos que quisieran esconderse allí para siempre, sobreviviendo a duras penas cada día con misiones de búsqueda. Supuso que algunos optarían por hacerlo, pero no muchos.
Uno solo podía aguantar hasta cierto punto antes de volverse loco. De repente, su mirada errática se detuvo al encontrar algo interesante. Sentada con las piernas cruzadas bajo un árbol había una jugadora. Una chica, la minoría en Sao. Pero lo que le llamó la atención no fue su género, sino el yunque y las herramientas que tenía delante. Apretando los dientes, Drifter recordó haberla visto en el mismo sitio el día anterior. Su puesto improvisado estaba vacío. Sin pensarlo mucho, Drifter dejó la fila y se acercó. La chica de cabello castaño con corte bob probablemente no había tenido un cliente en mucho tiempo, porque tardó unos segundos en verlo. Incluso miró a su alrededor, como para asegurarse de que no se hubiera perdido. ¿Puedo ayudarle? Esperaba que pudieras. Eres herrero, ¿verdad? Los ojos de la chica se abrieron de par en par, solo ahora dándose cuenta de que Drifter había acudido a ella por lo que claramente era su profesión, y no porque quisiera coquetearla o reprenderla. Ese sí. Lo soy. ¿Qué necesitas? Se levantó a toda prisa y, aunque ya empezaba a arrepentirse de su decisión, Drifter no pudo evitar reírse. Le recordó a sí mismo en su primera entrevista de trabajo. Tranquilo. Necesito reparar un equipo. Drifter le entregó a la chica su lanza del viejo soldado. No entendía bien cómo funcionaba la herrería en el juego, así que no quería arriesgar la que ahora era su arma principal. Sin embargo, pensó que no le haría daño dejar que el herrero intentara reparar su primera lanza. En el peor de los casos, la perdería, pero no afectaría sus habilidades de combate. Si, por otro lado, ella lo conseguía, podría guardarla como arma de repuesto en caso de encontrarse en una situación difícil. Resultó que, como descubriría más tarde, no tenía de qué preocuparse. La restauración de durabilidad podía fallar en manos de un herrero jugador, pero no destruiría ni dañaría el equipo que se estaba reparando. La diferencia entre los PNJ y los jugadores radicaba en que un herrero PNJ restauraba la durabilidad del arma al 100%. Un jugador, en cambio, no solo podía fallar o tener éxito, sino también cualquier punto intermedio. La escena frente a él era el ejemplo perfecto. La chica le devolvió la lanza del viejo soldado a Drifter con una sonrisa tímida y ligeramente avergonzada. Ahí lo tienes. Siento no haber podido dejarlo en óptimas condiciones. Mi habilidad de reparación de armas sigue siendo muy baja. No he tenido muchas oportunidades de usarla. Por la forma en que el herrero miraba hacia abajo mientras hablaba, Drifter tuvo la clara sensación de que, si bien podría ser su primer cliente en mucho tiempo, había habido otros antes, y no habían estado contentos con solo recuperar la mitad de la durabilidad de su arma. Siendo sincero, Drifter tampoco estaba muy contento. Pero no se atrevió a reprender a la chica, cuando era evidente que se había esforzado al máximo. Al fin y al cabo, el éxito estaba fuera de su control. Ahí tienes. G. Le transfirió la mitad de lo que le habría pagado al reparador de PNJ a una herrera atónita. Cuando ella lo miró con una mirada interrogativa, cualquier resentimiento que le quedara se desvaneció y rió entre dientes. Esta es mi arma de repuesto, así que no me importa si su durabilidad es algo baja. Puede que nunca la use. Pero espero que no te importe que me repare la armadura con el PNJ. Los kobolds pegan muy fuerte, y necesito que sea lo más resistente posible. Ah, para nada. Gracias por confiarme tu arma. No hay problema. Así funciona el mercado laboral, ¿no? Se necesita experiencia, pero nadie está dispuesto a contratar a alguien sin ella. Tu habilidad es la misma. Necesitas reparar más armas para que tu nivel suba, pero nadie confía en ti porque no es suficiente. Bueno, déjame ser quien esté dispuesto a contratar a alguien sin experiencia. O, en tu caso, a un herrero de bajo nivel. Oh. Gracias. Drifter sonrió. Podría haberlo dejado así, pero decían que la honestidad era la mejor política, ¿no? Y hacer más amigos no podía ser malo. No. Seré sincero contigo. Tengo un motivo que va más allá de la buena voluntad. Uno no tan puro. La chica frunció el ceño y retrocedió un paso, buscando el martillo de guerra que llevaba en la cintura, aunque la ciudad era una zona segura.
Drifter levantó rápidamente las manos para apaciguarla. Espera, no me malinterpretes. Solo quiero conectar. Mira, me di cuenta de que no podemos conseguir nada mejor que esto de los PNJ y los mobs. El vagabundo golpeó su peto con el puño cerrado para enfatizar su argumento. El herrero siguió su gesto y asintió en silencio. Aún no había bajado la guardia. Bueno, deduje que la única forma de conseguir mejor equipo es que un jugador te lo fabrique. Y eres el primer herrero que conocí, así que, solo entonces la chica se relajó por completo. Retrocedió el paso que había dado, y sus ojos brillaron con el entusiasmo de quien habla de lo que ama. Tienes razón. Yo también lo descubrí. El equipo que venden los aldeanos es de muy mala calidad. Aunque, digo eso, pero aún no he logrado crear nada mejor. Su voz, llena de vigor al principio, bajó hacia el final. Pero Drifter negó con la cabeza. Ya me lo imaginaba, si no, habría jugadores acosándote para comprarte. Por eso dije que quiero conectar. Aunque no puedas hacer nada bueno ahora, no significa que vaya a ser igual más adelante, ¿verdad? Mira, tengo algunos materiales que conseguí hoy. Incluso mineral de una misión que hice. Te los daré y tú intenta forjar armadura. Aunque no hagas nada que valga la pena al principio, puedes dármelos y yo puedo vendérselos a los PNJ para ganar algo de dinero. Considéralo un pago por los materiales. Es una situación en la que todos ganan. Tú mejoras la maestría de tus habilidades y yo seré el primero en elegir cuando termines forjando una armadura mejor que esa porquería que venden por aquí. Sinceramente, Drifter pensó que le estaba haciendo una oferta muy atractiva. Al fin y al cabo, no le estaba pidiendo a la chica que le fabricara equipo gratis solo porque una vez le había dado algunos materiales. Solo quería elegir primero antes de que ella mostrara lo que había hecho a otros jugadores. Pero ni siquiera él esperaba que aceptara su propuesta sin pensárselo dos veces. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Acepto. Acepto. Muchas gracias. No tienes idea de lo desesperada que estaba. Los dos pasaron los siguientes minutos discutiendo. Drifter descubrió que se llamaba Lisbeth, o Liz para abreviar, y le envió una invitación de amistad, que aceptó de inmediato. Al parecer, aparte de reparación de armas, Liz solo tenía otras dos habilidades de apoyo en su repertorio. Forja de armadura ligera de metal y reparación de armadura metálica, ambas ideales para Drifter y su grupo. Ya fuera él, Nautilus o Yuna, ninguno tenía suficientes puntos de vitalidad para usar armadura pesada. De hecho, Yuna se inclinaba más por la armadura de cuero, suave y flexible. Hablando de sus amigos, Drifter los vio llegar a la plaza y los saludó. Vieron a Liz e intercambiaron miradas antes de acercarse. Yuna tenía una sonrisa burlona en los labios. Oye, Drifter, ¿hablas con todas las chicas guapas que ves? Porque eres 2 de 2. La cantante, obviamente, se refería a sí misma. Mientras tanto, Liz se sonrojó muchísimo al ser llamada guapa. Drifter suspiró y le dio un golpecito a Yuna en la frente, lo que hizo que Nautilus contuviera una risita. Si no recuerdo mal, fuiste tú quien se acercó primero, señorita. En fin, Liz, ellos son Yuna y Nautilus, mis compañeros de grupo. Yuna, Nautilus, les presento a Liz, la herrera más hábil de Aincrad. Al menos esa es la esperanza. Eso despertó la atención de sus dos amigos. Mientras Liz intentaba explicar que no era tan buena y que Drifter exageraba, Yuna desestimó por completo su argumento y la arrastró a una conversación, dejando a los dos chicos confundidos. Los dos jugadores intercambiaron miradas, y Drifter enseguida empezó a reírse. Nautilus parecía haberse encerrado en sí mismo por tener que hablar con alguien más que no fueran Yuna y Drifter, pero estaba seguro de que el chico se abriría con el tiempo. Tomando el pan que Nautilus le ofreció, Drifter se sentó y empezó a escribirle un mensaje a Hugo. Vagabundo. Hoy conocí a una herrera, Lisbeth. Pensé que te interesaría. No es muy buena, pero por lo que he visto, es porque nadie la dejaba intentarlo. Llegué a un acuerdo con ella. Yo pongo los materiales y escojo primero. Hugo. Ah. Para alguien que no quería irse del pueblo de origen, hiciste un montón de amigos enseguida, Dribou.
Incluso formaste un grupo, ¿no? Drifter, ¿cómo supiste eso? Argo, es mi trabajo, ¿no? Oigo cosas. Pero sobre ese herrero del que me hablabas. ¿Qué quieres a cambio? Drifter rió entre dientes. Aunque fueran amigos, el corredor de información no iba a aceptar su información gratis. Negocios son negocios. Drifter, ¿sabes algo acerca de minerales o materiales mejores que los que están fácilmente disponibles? Argo, espera un momento. Te llamo enseguida. Aprovechando el pequeño intermedio, Drifter levantó la cabeza y vio a Liz explicando con entusiasmo cada una de sus herramientas a una curiosa Yuna, mientras Nautilus observaba desde la distancia con una sonrisa. Vio a algunos jugadores acercarse con vacilación, probablemente atraídos por el hecho de que 3 personas llevaban un rato reunidas alrededor del puesto de herrería de Liz. La chica de pelo corto seguramente chillaría de emoción al notarlo. Sud mostró un nuevo mensaje de Argo, lo que atrajo su atención nuevamente al asunto en cuestión. Argo, 250 core. Drifter pensó que lo que le había contado sobre Liz no sería suficiente para la corredora de información, y tenía razón. Rápidamente le envió la tarifa. Argo, en la beta había un lugar al noroeste del primer piso, junto a la orilla del río. Había unos monstruos pez que solían soltar materiales que se podían usar para forjar. Un jugador confirmó que los monstruos aún existen, pero era de nivel demasiado bajo para matar a uno, así que no sé si los botines siguen siendo los mismos. Drifter, entendido. ¿Puedo intercambiar información sobre los mobs por información sobre lo que sea que suelten? Argo, trato hecho. Pero recuerda que esta información es antigua. Puede que Callaba haya cambiado algunas cosas desde la beta. Vagabundo. Tendré cuidado. Gracias, ratita. Argo. Algún día pagarás por las bromas, Dribou. Te huelo. Drifter se rió entre dientes mientras cerraba la pestaña de mensajes y aplaudió para llamar la atención de Yuna y Nautilus. ¿Qué te parece una excursión? Chapter 10. Chapter 10, Field Trip. El quinto día de encarcelamiento de los jugadores de SAO amaneció tan hermoso como los 4 anteriores. Drifter empezaba a odiar este clima siempre perfecto. Pero se esforzó por aparentar que lo disfrutaba, porque Yuna parecía feliz. Admiraba de verdad su sencillez. No es que Yuna fuera tonta ni lenta, claro. Todo lo contrario. Era tremendamente inteligente, ya lo había descubierto. Pero también se le daba muy bien disfrutar del momento. En sus propias palabras, ya que estamos atrapados aquí, más vale que lo aprovechemos. Y, Drifter tenía que ser sincero, cuando empezó a tocar música, el día se le hizo mucho más llevadero. No era la primera vez que Drifter pensaba que Yuna no solo era buena, sino un genio. Drifter se mantuvo a la defensiva mientras Nautilus luchaba contra 2 jabalíes frenéticos. Al principio quería ayudar, pero resultó que su nivel era lo suficientemente alto como para derrotar a los enemigos de un solo golpe. Como uno de sus objetivos hoy era ganar experiencia en combate, Drifter solo intervendría si sus amigos estaban en apuros. Por suerte, no parecía necesario. Nautilus tenía un talento natural para la espada curva y había progresado mucho en sus técnicas desde ayer. Y aunque Yuna era más una jugadora de apoyo, también se defendía bien con su daga. Así que el trío llegó a tiempo al río del que Argo le había hablado a Drifter. Este tampoco pudo evitar notar que las criaturas se volvían más fuertes cuanto más se alejaban de la zona de inicio, la ciudad de los comienzos. Allí, justo en el extremo opuesto del primer piso, una manada de lobos terribles probablemente podría darle una paliza a un singular kobold de la ruina. Sin embargo, el grupo los derrotó con facilidad. Tras su experiencia cercana a la muerte de ayer, de la que aún no les había contado a sus amigos, y ninguno planeaba hacerlo pronto, Drifter se sentía más fuerte que antes. No era que sus estadísticas hubieran aumentado ni que hubiera aprendido nuevas habilidades, sino que entendía mejor las cosas. ¿No decían que cuando casi mueres, el tiempo parece ralentizarse y tu vida pasa ante tus ojos? Bueno, Drifter se sentía así, solo que constantemente. Y, por lo que había deducido, no era el único.
Drifter recordó al jugador que había visto al salir del laberinto ayer. Al principio parecía un adolescente cualquiera, con una espada, pero esto era Sao después de todo, pero entonces Drifter lo vio luchando. La forma en que el chico se posicionaba y luchaba le recordaba mucho a lo que Drifter aprendió a hacer. Con solo eso, supo que el jugador también se había enfrentado a una situación de riesgo vital. Oye, oigo agua corriendo. Nautilus señaló un pequeño grupo de árboles a su izquierda. Cuando Drifter aguzó el oído, también oyó el río. Al activar buscando, vio rayas azules que fluían más allá de la línea de árboles. Sí, está bien por allá. Ten cuidado, Argo mencionó que los peces roca Cian son más fuertes que los mobs normales. Yuna, quédate atrás y prepárate para jugar a descanso. La cantante asintió y Drifter avanzó unos pasos para ponerse en fila con Nautilus. Según la guía, el principal método de ataque del pez roca Cian era salir disparado del agua y estrellarse contra jugadores desprevenidos. Su nombre, apropiado por sus escamas cian brillantes y duras como rocas, era obvio que golpeaban con fuerza. Sin embargo, si lograbas resistir el primer ataque y atraparlos en tierra, los enemigos quedarían prácticamente indefensos. Como ya habían sido advertidos, el grupo estaba atento a las señales reveladoras del ataque del pez roca Cian, como una sombra bajo el agua. Esto era más difícil de detectar de lo que uno imaginaría, ya que el río fluía con bastante rapidez. Drifter solo vio al monstruo medio segundo antes de que saliera disparado del agua hacia su cabeza. Sin embargo, tuvo tiempo suficiente para alzar su lanza. Incapaz de cambiar de dirección en el aire, el pez roca Cian se estrelló contra la lanza Kobold de Drifter. En lugar de ser ensartado, el monstruo se deslizó por la punta de la lanza, perdiendo un tercio de su salud y estrellándose contra un árbol. La planta crujió y se quebró, antes de partirse por la mitad. Santo, el trío miró el árbol caído con los ojos abiertos. No era de extrañar que el informante de Argo no hubiera logrado matar a la turba. Con tanta fuerza, era sorprendente que no fueran ellos los que murieran. ¿Sabes que el plan era usar mi escudo para bloquear? ¿Qué tal? ¿No? Sí. Acordado. El trío observó al pez que se agitaba en el suelo, regresando lenta pero seguramente al río. No es que lo permitieran jamás. Aprovechando que estaba literalmente indefenso, Drifter y Nautilus lo apuñalaron hasta la muerte. Incluso Yuna se unió a la acción con su daga. Cuando el monstruo desapareció, revisó las notificaciones y sacó una escama cian brillante. Entonces, ¿esto es lo que estamos buscando? Drifter tocó la escama de pez de roca cian y silbó cuando vio su durabilidad. Sí, definitivamente es eso. Tras enviar una captura de pantalla del objeto a su agente de información favorito, Drifter se giró hacia el río y levantó su lanza. Solo tengo que conseguir 49 más de estos. Finalmente, cogieron un buen ritmo. Drifter se encargaba de agredir a los enemigos y desviar su primer ataque, y luego Nautilus entraba y los remataba. Mientras tanto, Yuna tocaba diferentes canciones de fondo, no porque no pudiera ayudarlos, sino porque habían descubierto que, como descanso podía convertirse en una habilidad, también lo harían otras canciones. Desafortunadamente, seguían sin tener éxito. La buena noticia era que habían conseguido 50 escamas, lo que debería ser más que suficiente para que Liz elevara su nivel de herrería, y algo más. ¿Lo dejamos por hoy? Todavía quedan algunas horas de sol. Esas cosas dan buena experiencia, pero tardan mucho en reaparecer. Vayamos un poco al oeste y sigamos jugando. Puaj, Drifter ignoró los gemidos de Yuna. Entendía que luchar contra la misma turba una y otra vez era aburrido, pero no podían perder el tiempo solo por eso. Cada día que pasaban sin hacer nada dentro de Sao era un día que perdían en el mundo real. Toc, toc. Ogawa Kana levantó la vista de donde estaba sentada, sosteniendo la mano de su hijo mientras yacía en la cama del hospital. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y no tenía fuerzas para levantarse. Toc, toc. Cuando la persona que estaba afuera de la habitación insistió, se obligó a soltar a su hijo y responder. No podía ser médico ni enfermero, ya que no llamarían. Tal vez era uno de los amigos de Itsuki.
Caminando lentamente, como una mujer mucho mayor de lo que era, Kana se dirigió a la puerta y la abrió. Afuera, había un hombre algo joven, de traje, con gafas finas y una sonrisa amable. Señorita Ogawa. Soy Kikouka Seihiro, de la Oficina de Telecomunicaciones del Ministerio del Interior, División de Redes Avanzadas, segunda oficina. ¿Le importa si entro? Esperaba hablar con usted. Kana no entendía el significado de casi todo lo que decía el hombre, pero parecía, bueno, no precisamente importante, más bien un oficinista. Pero era del gobierno, así que lo invitó a pasar rápidamente y le ofreció té, que él rechazó cortésmente. No me quedaré mucho tiempo, señorita Ogawa. Es la sexta familiar de una víctima de Sao con la que me reúno hoy, y hay muchas más en la lista. ¿Hay algún problema con Mitsuki, señor Seihiro? Por favor, solo con Kikouka me conformo, señorita Ogawa. Y no pasa nada, salvo lo obvio. Esta es una visita de rutina. Me han asignado como investigador principal del equipo de rescate de víctimas del caso Sword Art Online. Mi equipo y yo estamos trabajando arduamente para liberar a los jugadores de SAO con el menor daño posible a su salud. Quería presentarme y dejarle mi información de contacto. Diciendo eso, Kikouka le entregó a Kana una tarjeta con sus datos y sonrió cálidamente. Puede que no siempre pueda responder de inmediato, pero uno de mis subordinados siempre estará disponible para brindarle actualizaciones sobre la condición de Itsuki. Gracias. Muchas gracias, señor Seiji, Kikouka. Kana hizo una reverencia, pero Kikouka, con expresión avergonzada, lo detuvo. Tras charlar un poco más, se levantó para irse. Kana lo acompañó hasta la puerta y lo agarró del brazo antes de que pudiera cruzarla. Mitsuki, estará bien, ¿no? Dándole una palmadita en la mano a la frágil madre, Kikouka asintió con seguridad. Lo hará, señorita Ogawa. Ya superó los peores primeros días. Estará bien. Tras disculparse, Kikouka le dirigió una última mirada al joven en la cama. No podía verle la cara bajo el nervejear. Haciendo una reverencia a Kana, cerró la puerta con suavidad tras él, y su sonrisa se transformó en una expresión pensativa. Kikouka no había sido del todo sincero con Kana. Aunque no podían ver lo que sucedía dentro de SAO, su equipo operativo sí podía monitorear los signos vitales de cada jugador, e Itsuki era más activo que la mayoría. Y no era el único. En todo Japón, varios cientos de jugadores parecían ser mucho más activos que el resto. Este era un patrón que parecía ir seguido de la muerte en muchos casos. La mejor suposición de su equipo era que esos jugadores eran los que luchaban activamente por completar la partida y, por lo tanto, los que corrían mayor riesgo. No le dijo eso a Kana. Mejor que la mujer pensara que su hijo estaba a salvo. Aquí, desde fuera, solo podían rezar. Y Kikouka hizo precisamente eso. Deseaba, de todo corazón, que Itsuki sobreviviera. Dios sabía que no necesitaba ver a otra madre llorar por su hijo muerto. Dentro de SAO, Drifter no tenía ni idea de cómo lo monitoreaban ni de cómo Kikouka lo había incluido en la lista de prestar atención. En ese momento, sus constantes vitales probablemente arrojaban lecturas bastante normales, porque se sentía bastante relajado. Era increíble lo rápido que uno se acostumbraba a estar en un juego a muerte. Luchar, o más bien diezmar, contra lobos y jabalíes se había convertido en la norma. Al observar a sus dos amigos más jóvenes, Drifter decidió llevarlos al laberinto mañana. Y, aunque le disgustara la idea, les contaría su experiencia cercana a la muerte. Cualquier regaño de Yuna valía la pena si les impedía subestimar la torre o sobreestimarse a sí mismos. Como Drifter casi descubrió, el descuido significaba la muerte. ¡Viva! Se oyeron gritos a lo lejos, y Drifter y Nautilus se posicionaron de inmediato para proteger a Yuna tras ellos. Parecía que los gritos eran alegres, y no iban dirigidos a ellos, pero nunca se es demasiado precavido. Deberíamos, puede ser. Pero no bajes la guardia. Cuando el trío se dirigió hacia el alboroto, vieron a un grupo de 6 o 7 jóvenes, quizá de la edad de Drifter, o un poco mayores.
Se apiñaban alrededor de un pelirrojo de pelo rebelde y barba corta, que parecía disfrazarse de samurái, a juzgar por su katana y armadura. Sea lo que acaba de pasar, debe ser realmente bueno, porque el grupo parloteaba sin parar. O tal vez simplemente eran así normalmente. En fin, Drifter sabía que le daría un dolor de cabeza si la otra parte los veía, así que intercambió miradas con Nautilus y Yuna, quienes parecían pensar lo mismo, y enseguida se dio la vuelta y se fue. Aproximadamente una hora después, llegaron a Torbana. Drifter saludó a Agil, quien le hizo un gesto con la cabeza desde detrás de su puesto, y se dirigió hacia Liz. La herrera estaba ocupada reparando el equipo de un grupo. Parecía que, tras su larga estancia en su puesto el día anterior, algunos se habían interesado y descubierto las ventajas de acudir a un herrero de jugadores. El precio económico. Nautilus y Drifter se unieron a la corta fila, y Yuna fue directamente detrás del yunque para charlar con Liz. Entonces, la cantante les guiñó un ojo a sus compañeros y sacó su flauta. A medida que las notas animadas comenzaron a sonar, más músicos volvieron la vista hacia ellos. Nautilus arqueó una ceja. ¿Sabes? Si tu plan era que Liz se convirtiera en nuestra herrera personal, creo que Yuna acaba de arruinarlo todo. ¿Qué le vas a hacer? Al menos la canción es buena. Esa es una de sus favoritas. No la he oído tocarla desde que nos quedamos aquí. Drifter miró a su amigo, que se había sumido en un triste silencio, y le dio una palmada en el hombro. Oye, por muy mal que estén las cosas, al menos ella está feliz ahora mismo, ¿no? Nautilus miró a Yuna, quien sonrió con los ojos, pero no dejó de tocar. Poco a poco, una sonrisa también se dibujó en su rostro. Sí. Dejémoslo así. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.